Hace 9 meses, los padres de Julian me ofrecieron pagar toda mi matrícula universitaria si me alejaba de él, prometiendo que él recibiría su fondo fiduciario antes de tiempo si él mismo me dejaba. Cuando lo miré, él rompió su contrato en confeti y dijo, no soy una transacción. No dije ni una palabra. La semana pasada arrestaron a su padre por fraude fiscal. Julian me encontró después de la clase de química y deslizó $500 por la mesa del laboratorio. Necesito que seas mi novia durante 3 semanas, susurró. No tenía idea de por qué siquiera me estaba hablando. Julian llegaba a la escuela en un elegante BMW negro. Yo tomaba el metro. Cuando vio mi confusión, explicó, mi cumpleaños número 18 es en 8 meses. Es entonces cuando se activa mi fondo fiduciario. Se inclinó más cerca. Pero lo quiero ahora. Si estoy saliendo con alguien inadecuado, probablemente me ofrezcan un trato para que termine la relación. Ellos creen que el dinero lo soluciona todo. Lo dijo como si fuera un remate, como si que sus padres intentaran comprarlo fuera una broma. ¿Estás dentro? Me quedé mirando el dinero en efectivo. $500. Eso es el equivalente a 2 meses de renta para mi mamá. ¿Cuándo empiezo? Su sonrisa era diferente, no era la típica mueca de niño rico. Mañana. Pasaré por ti a las 7 para cenar en mi casa. Luego se fue, dejándome con 5 billetes nuevos y sin idea de en qué me había metido. La primera vez en su casa se sentía como una trampa. La entrada parecía interminable, flanqueada por setos perfectamente recortados. Una fuente de mármol con peces koi brillaba bajo la luz del atardecer. Conté 7 autos, cada uno de una marca de lujo diferente. Sus padres esperaban en una sala de estar formal. Mamá, papá, ella es Amara, dijo Julian, tomando mi mano. Su palma estaba sudorosa. Mi novia. La sonrisa de su madre desapareció. Las cejas de su padre se alzaron de golpe. Yo dije, ¿qué tal? Y de inmediato me arrepentí. Su padre carraspeó. ¿Y a qué se dedican tus padres, Amara? Directo al grano. Mi mamá es maestra, respondí, omitiendo la parte de su segundo trabajo como mesera. No mencioné que mi papá se fue cuando yo tenía 9 años. Los labios de su madre se apretaron. ¿Encantadora? Después de esa incómoda presentación, Julian explicó nuestra rutina. Recógeme todas las mañanas, tomémonos de la mano en los pasillos, tenemos que vender esto. Incluso me hizo una cuenta de TikTok para poder etiquetarme en publicaciones, pero para la segunda semana algo cambió. Me dibujaba círculos en la palma mientras hablábamos, probablemente para aparentar, pero se sentía real. Fuimos a una fiesta en la mansión de un amigo suyo, con una piscina del tamaño de un pequeño lago. Se mantuvo pegado a mi lado, presentándome a todos. Esta es Amara, decía, como si yo fuera más que solo parte del plan. Cuando un idiota hizo un comentario sobre mi chaqueta de tienda de segunda mano, Julian lo calló de inmediato. Al menos Amara gana su propio dinero. ¿Y tú qué haces además de gastar el dinero de tu papá? El tipo se quedó callado. Entonces el teléfono de Julian sonó. Mis padres nos vieron hoy, susurró, mostrándome el mensaje. Están furiosos. Su mano encontró la mía, cálida y firme. Vamos a buscar un lugar tranquilo. Terminamos en una terraza con vista al horizonte de Chicago, las luces brillando como estrellas en la tierra. Llevaba una sudadera gris sencilla que probablemente costaba más que el auto de mi mamá, pero la lucía sin esfuerzo. Faltan 3 meses para mi cumpleaños, dijo de repente. Se volvió hacia mí, parado tan cerca, demasiado cerca. Amara, necesito decirte algo. Mi corazón dio un vuelco. Era el momento. El noviazgo falso se había vuelto real para él, igual que para mí. ¿Qué? Pregunté apenas respirando. Él se mordió el labio, apartó la mirada y luego volvió a mirarme. Mis padres quieren vernos mañana, a los dos. Tienen una propuesta sobre mi fondo fiduciario. Sentí que el estómago se me hundía. Me mordí la lengua, saboreando sangre. La reunión fue en su comedor. Todo de madera oscura y candelabros de cristal, como una sala de juicios. Sus padres se sentaron frente a nosotros, con una pila de papeles entre ellos. Amara, comenzó su padre. Pareces una joven sensata. Asentí con la garganta cerrada. Nos gustaría ofrecerte algo, añadió su madre, con una sonrisa tan aguda como el cristal. La mano de Julián encontró la mía debajo de la mesa, apretando fuerte. Pagaremos toda tu educación universitaria. Cualquier escuela, cualquier título. Mi mente se quedó en blanco. Cientos de miles de dólares.
A cambio, continuó su madre, termina esta relación hoy, sin contacto. Miré a Julián. Él miraba fijamente la mesa, con la mandíbula apretada. Y su padre intervino. Julián puede acceder a su fondo fiduciario antes de tiempo si él mismo termina la relación. El silencio se tragó la habitación. La mano de Julián temblaba en la mía. La decisión es tuya, querida, dijo su madre. Julián se levantó de golpe, su silla raspando la madera, agarró los papeles y los rompió en pedazos, luego en trozos más pequeños, hasta que fueron confeti flotando sobre la alfombra. Su madre soltó un grito ahogado. La cara de su padre se puso morada. Julián no se detuvo hasta que los papeles fueron polvo. Su madre intentó hablar, pero él ya estaba saliendo furioso. Lo seguí. Condujimos hasta mi apartamento en silencio, sus manos temblando en el volante. Ya dentro, llamó a su hermano mayor, Ethan, desde mi teléfono porque sus padres habían empezado a bloquearle el número. Puso la llamada en altavoz. Ethan contestó después de 3 timbres. La voz de Julián se quebró mientras explicaba que estaban intentando que lo expulsaran de la escuela. Ethan hizo una pausa y luego dijo, calmado pero firme, que ayudaría, pero que necesitábamos documentar todo. Esa noche, Julián no pudo dormir. Se quedó mirando el techo agrietado de mi habitación, siguiendo las manchas con el dedo. A las 2 de la mañana, susurró que nunca había estado sin dinero, que no sabía cómo ser pobre. Lo abracé y le dije que lo resolveríamos juntos. Lloró en mi cuello hasta el amanecer. Una semana después, Lena, la dueña del restaurante donde trabajaba los fines de semana, me llamó aparte. Se había enterado del drama, ambiente de pueblo pequeño en una gran ciudad. Me ofreció turnos extra. Diciendo que ahora necesitaría el dinero porque tenía a un chico de quien ocuparme, Julián insistió en venir a trabajar conmigo. Apareció con zapatillas de diseñador y las manchó de grasa tratando de limpiar mesas. Su manicura perfecta se descascaró, pero él siguió intentándolo. Lena lo observó torpemente con una bandeja y asintió. 2 semanas después, sus padres se presentaron en nuestro apartamento. Mi mamá estaba en su segundo trabajo. El papá de Julián, Robert, irrumpió como si fuera dueño del lugar. Su mamá, Catherine, recorrió con la mirada nuestra diminuta sala como si estuviera contaminada. Julián salió de mi cuarto con una de mis sudaderas viejas y unos jeans, y el rostro de Catherine se torció. «Esto está por debajo de ti, Julian», dijo ella. Él no se inmutó. Robert se acercó a mí mientras Julian guardaba cosas en un bolso, susurrando que él había arruinado mi vida, que cada trabajo, cada oportunidad se habían perdido. Tenía contactos por todo Chicago. Catherine añadió que conocían gente en todas las universidades de Illinois. Nunca lograría entrar a ninguna parte. Julian tomó su bolso y nos fuimos. Al día siguiente, Ethan me escribió para vernos en una cafetería en el Loop. Deslizó una carpeta por la mesa, extractos bancarios, correos electrónicos, pruebas. Explicó que su padre había estado evadiendo impuestos durante años. Su madre había estado falsificando donaciones benéficas para ganar prestigio. ¿Seguro? Ethan lo llamó así, si ellos escalaban la situación. Julian miró los papeles fijamente, luego miró a su hermano. Ethan se encogió de hombros. La familia es un lío. 3 días después, Julian consiguió trabajo en un puesto de tacos en el centro comercial. Salario mínimo más propinas. Llegaba a casa oliendo a cilantro y cebollas asadas, exhausto pero sonriendo. Dejó caer $38 en propinas sobre la encimera de la cocina como si fuera oro, contándolo 2 veces. Entramos en una rutina. Escuela, trabajo, tarea en mi mesa diminuta. Julian me ayudaba con física porque era un genio en matemáticas. Yo le enseñé cómo estirar el dinero. Mi mamá empezó a traer comida extra de la cafetería de la escuela, cosas básicas, pero nos mantenía a flote. Julian aprendió a amar los tater tots. Luego la escuela se puso difícil. El director nos llamó por separado, luego a nuestros maestros, luego a nuestros amigos. Alguien afirmó que Julian estaba siendo manipulado, que yo lo estaba usando. La consejera, la señora Larson, le preguntó a Julian si se sentía seguro conmigo. Su rostro se sonrojó. Tiró la silla al ponerse de pie, diciendo que las únicas personas con las que alguna vez se había sentido inseguro eran sus padres. Cerró la puerta de un portazo tan fuerte que los diplomas temblaron. Más tarde supimos que la señora, el esposo de Larson, trabajaba para la empresa de Robert. En la parada del metro, al día siguiente, Julian me agarró del brazo, señalando con la cabeza una SUV negra estacionada al otro lado de la calle. Nos había seguido desde la escuela.
Tomamos 4 trenes diferentes, retrocediendo, y la perdimos en un centro comercial lleno de gente. Mi mamá llamó esa noche con la voz temblorosa. Catherine se había presentado en la escuela, diciendo que yo estaba arruinando a Julian. Mamá le dijo que presentaría una denuncia por acoso si se acercaba a mí otra vez. Catherine se rió, diciendo que no podíamos pagar un abogado. A la tarde siguiente, Julian revisaba videos viejos en su teléfono mientras estábamos sentados en mi habitación. En cada cumpleaños, en cada viaje de esquí, sus padres estaban distraídos o peleando de fondo. En uno, su papá se perdió el corte del pastel por una llamada de conferencia. 3 semanas después de su oferta, Lena me apartó en el restaurante. No podía darme más horas, órdenes de la central atadas a la firma de Robert. Mis turnos bajaron de 25 a 0. Julian me ofreció dinero, pero me negué. Estábamos estacionados afuera de una cafetería cuando Ethan llamó, con la voz frenética. Los padres de Julian estaban solicitando la tutela legal, alegando que él era inestable. Si ganaban, controlarían su vida hasta que cumpliera 21 años. Julian dejó caer su teléfono, mirando fijamente el tablero. A la mañana siguiente, la oficina de la escuela lo llamó. Había llegado una solicitud de evaluación psiquiátrica firmada por un juez. Tenía 72 horas para cumplir, o la policía lo escoltaría. Ethan lo llamó su jugada final. Pasamos horas en la biblioteca investigando las leyes de tutela legal. Julian encontró un caso sobre su prima Lily, quien salió con alguien que la familia desaprobaba hace años. Mismo manual, mismos abogados, mismo resultado. Lily no les ha hablado desde entonces. La noche antes de la evaluación, Julian practicó sus respuestas en el auto de mi mamá, con las manos temblando tanto que las metió debajo de los muslos. Mamá le preparó té de manzanilla y le dijo que fuera honesto. La evaluación fue en una oficina estéril en el centro. Sus padres llevaron a su propio psiquiatra, un tipo calvo que no dejaba de mirar su teléfono. Tenían una carpeta gruesa con fotos de Julian en mi casa. Afirmaban que era rebelde, que rechazaba los valores familiares. El doctor neutral, el doctor Patel, llevó a Julian a una sala a solas. 2 horas después, me envió un mensaje desde el pasillo. Ella está preguntando sobre nosotros. Tenía las manos tan sudorosas que no podía contestar bien el mensaje. Solo escribí, mantente fuerte. Pasaron 5 días arrastrándose, esperando el informe. Julian no podía probar la comida de mi mamá, solo la empujaba por el plato. Había perdido tanto peso que los jeans le quedaban flojos. En química se quedaba en las nubes, mirando la pizarra. Catherine seguía dejando cazuelas fuera de su puerta, pero quedaban intactas. El informe llegó un viernes. Las manos de Julian temblaban mientras lo abría en mi apartamento, mientras sus padres esperaban en casa de sus abogados. El doctor Patel no encontró inestabilidad mental ni manipulación. Julian era competente, pero una nota mencionaba disfunción familiar que requería intervención. Sus padres apelaron en cuestión de horas. Ese fin de semana, Ethan apareció con una memoria USB. Había grabado las conversaciones de sus padres durante semanas, con su teléfono escondido en la mochila. Las grabaciones capturaron todo. Sobornos a funcionarios escolares. Catherine admitiendo que había accedido a los registros médicos de Julian a través de un contacto en el hospital. El rostro de Ethan estaba pálido cuando lo entregó. Julian lo abrazó tan fuerte que pensé que se iba a desmayar. Lo llevamos a asistencia legal el lunes. El abogado, agobiado con archivos por todas partes, escuchó las grabaciones y dijo que teníamos un caso, pero advirtió que su dinero podría alargarlo durante años. 6 semanas pasaron en una neblina de trámites y reuniones. El hermano de Lena, que es asistente legal, encontró una cláusula en el fideicomiso de Julian. Si los fideicomisarios actuaban en contra de sus intereses, el control podía pasar a un tercero. Las grabaciones de Ethan eran prueba, pero sus padres contraatacaron, presentando una orden de restricción alegando que yo era una amenaza. El juez la concedió sin escucharnos, 500 pies de distancia en todo momento, nada de almuerzos compartidos, rutas diferentes en la escuela. Un guardia de seguridad seguía a Julian. Él empezó a grabar cada interacción con sus padres, subiéndolo a una nube oculta. Estábamos construyendo nuestro caso. Mi aceptación a la universidad llegó en abril, una beca completa para estudiar biología en Northwestern. Había sudado sangre por esa beca. Luego la oficina de ayuda financiera llamó, diciendo que estaba bajo revisión por preocupaciones sobre mi carácter. Los padres de Julian habían contactado a la junta de admisiones.
Ethan nos permitió reunirnos en su estudio cerca del campus, un espacio tan pequeño que apenas cabíamos los tres. No dejaba de disculparse con Julian por no haber enfrentado a sus padres antes. Julian le apretó la mano y le dijo que no era su culpa. 2 meses después de su oferta, la escuela programó mi audiencia de expulsión. Los padres de Julian trajeron a 3 abogados con trajes idénticos. Nuestra abogada de asistencia legal llegó tarde, con la blusa arrugada. La junta ya parecía estar influenciada. Julian se sentó al fondo, garabateando notas. Sus padres se sentaron al frente, intocables. Entonces la puerta se abrió de golpe. Ethan entró empujando un carrito lleno de cajas, sus botas resonando. Volcó carpetas sobre la mesa, registros bancarios, correos electrónicos, grabaciones. Los miembros de la junta palidecieron. La madre de Julian se levantó haciendo que su silla se tambaleara. El rostro de su padre se enrojeció. Ethan levantó una carpeta. ¿Pruebas de los sobornos de mis padres? Su voz resonó en la sala. Extendió más documentos, extractos, memorias USB. La mano del presidente de la junta tembló mientras leía uno. El abogado tecleaba furiosamente en su teléfono. Julian me apretó la mano, sus uñas clavándose en mi piel. El presidente se puso de pie, anunciando que la audiencia quedaba pospuesta indefinidamente para revisar las pruebas. Afuera, Robert agarró el brazo de Ethan y le susurró entre dientes: «Estás acabado con esta familia». Ethan se soltó de un tirón. «Hace años que terminé con ustedes». Se alejó caminando. Catherine lloraba, mientras sus abogados se apresuraban. De vuelta en mi casa, mamá preparó tacos con tortillas de descuento. Julian sonrió por primera vez en semanas, comiendo en platos desportillados. «Estamos ganando», dijo, pero sabíamos que no había terminado. A la mañana siguiente, el banco de Julian le envió un mensaje. Su fondo fiduciario había sido congelado. El de Ethan también. Se presentó en nuestro departamento con 2 bolsas y una laptop. Nuestro departamento de una habitación ya estaba apretado con 3 personas. Ahora éramos 4. Mamá tomó el sofá sin decir una palabra. Ethan dormía en el suelo con mantas de segunda mano. Nos las arreglamos. 10 semanas después de su oferta, Julian empezó a tener migrañas tan fuertes que no podía ver y vomitaba todos los días. Había perdido 5,5 kilos en 2 semanas. El médico de la clínica culpó al estrés y nos entregó folletos sobre mindfulness. Julian los tiró a la basura. Ethan sugirió hacerlo público. Publicamos en Reddit, Instagram, Everything, la historia de padres adinerados usando el dinero como arma. Compartimos los documentos de Ethan. Las publicaciones alcanzaron miles, luego millones de vistas. Desconocidos compartieron historias similares, cortados por amar a la persona equivocada, por ser ellos mismos. El apoyo llegó en masa, incluso pequeñas donaciones por Venmo para comida. Los padres de Julian se enteraron a los pocos días, enviaron una carta de cese y desistimiento, y luego demandaron por difamación, exigiendo que borráramos todo y pagáramos por su reputación. Nuestra abogada meneó la cabeza. Necesitábamos una mejor representación o perderíamos. Esa noche, Julian sollozó, diciendo que debería tomar su dinero y dejarme vivir normalmente. No valgo esto. Luchamos duro. Él rompió una taza. Le di una patada y le hice un agujero en la pared. Mamá y Ethan se quedaron en la cocina fingiendo no escuchar. A la mañana siguiente, una abogada llamó, ofreciéndose a ayudarnos pro bono al ver nuestras publicaciones, ella especializada en abuso de fondos fiduciarios. En una cafetería, revisó las pruebas de Ethan y sonrió. 3 meses después de su oferta, presentó nuestra contrademanda: incumplimiento del deber fiduciario, angustia emocional, fraude. Las grabaciones, sobornos, amenazas, Catherine riéndose de arruinarle la vida a un don nadie, eran incriminatorias. Su abogado se puso pálido. Un reportero llamó para pedir un comentario. Alguien había filtrado la historia a ABC7. Al mediodía, los titulares gritaban: «Los padres de Tech Air intentan sobornar a la novia». Las acciones de la empresa de Robert cayeron un 3%. Julian me mostró su calendario. Cada día estaba tachado con bolígrafo negro. Faltaban 5 meses para su cumpleaños. Cada hora se sentía como un año. Catherine irrumpió en la escuela donde trabajaba mamá, gritando que la arruinaría. Seguridad la escoltó afuera mientras los estudiantes grababan. El jefe de mamá le dijo que no se preocupara. Ya habían lidiado con matones ricos antes. Nuestro abogado encontró un factor decisivo. La abuela de Julian, no sus padres, fue quien creó el fideicomiso de Julian, con reglas para impedir el control de Catherine. Julian fue ascendido a jefe de turno en el puesto de tacos y enmarcó su primer cheque de $200 en nuestra pared. Luego, Thomas Larson, el abogado de la familia durante 25 años, desertó.
Él trajo cajas de documentos diciendo que los padres de Julian habían cruzado todos los límites. Su abuela se habría horrorizado. Una cláusula oculta permitía a Julian reclamar el fideicomiso antes de tiempo si sus padres actuaban con malicia. Presentamos una solicitud de emergencia ante el tribunal. El juez leyó nuestras pruebas, grabaciones de acoso y dijo que ningún padre debería usar el dinero como arma contra su hijo. Ethan enviaba actualizaciones por mensaje desde su casa. Sus padres ahora dormían separados. Catherine culpaba a Robert. Robert la culpaba a ella. Su fachada perfecta se resquebrajó. Las pesadillas de Julian empeoraron. Se despertaba a las 3 de la mañana, empapado, abrazándome, soñando que ellos habían ganado, arrastrándolo, y yo desaparecida. Lo abrazaba, susurrándole que estábamos cerca de la libertad. La fecha del juicio llegó. Sus 5 abogados eclipsaban a nuestro equipo. Sara, nuestra abogada pro bono, y Thomas con sus carpetas. El juez había leído todo: amenazas, sobornos, sabotaje. Catherine testificó primero, con un traje a medida, alegando que protegía a Julian de oportunistas. El juez la interrumpió, preguntando por qué me habría sobornado si yo era la cazafortunas. Ella tartamudeó, lágrimas falsas. Robert admitió contratar un investigador privado, contactar al jefe de mi madre y difamarme ante las universidades. Lo llamó protección familiar. El rostro del juez se endureció. Julian testificó, reproduciendo grabaciones de sus planes de recortar sus fondos universitarios y de enviarlo a un campo de reforma. Su voz se mantuvo firme, pero las lágrimas corrieron por sus mejillas. Yo fui el último. Sara me preguntó cuando me enamoré de Julian. Antes del dinero, dije. ¿Por qué fingir que sales con él? Él estaba desesperado y yo necesitaba dinero. ¿Cuándo se volvió real? Semana 2, cuando me tomó la mano. Y me sentí como en casa. Julián sollozó. El juez tardó una semana en dictar sentencia. 7 días en los que Julián apenas durmió y revisó su teléfono obsesivamente. Sara llamó. Ganamos. Julián consiguió su fondo fiduciario. Sus padres perdieron el control y debieron pagar honorarios legales y daños. Fuera del juzgado, Catherine se acercó a Julián. Él dio un paso atrás. «Sigues siendo mi madre», dijo ella. Julián se quedó mirando y luego dijo, «Los padres no hacen lo que tú hiciste». Soy solo personas que conocí. Volvimos a casa para comer el pastel de carne de mamá. Julián miraba los papeles del banco, $10 millones, como si pudieran desaparecer. Mamá le sirvió más en el plato, frotándole la espalda. Esa noche no pudo dormir, preocupado de que el dinero nos cambiara, que nos hiciera como ellos. Le recordé que él era el tipo que fregaba grasa de tacos. Comía papas de marca blanca, me eligió a mí en vez de millones. El dinero solo eran números. Él seguía siendo él. 2 semanas después, Julián pasó días en su portátil y luego me arrastró a la oficina de un abogado. Firmó papeles para el Fondo Horizonte para adolescentes que escapan de familias tóxicas, deslizando un cheque de $1.500.000 sobre el escritorio. La mano del abogado temblaba. Julián se encogió de hombros, diciendo que otros necesitaban lo que habíamos esperado. Ese día, la junta de Robert lo destituyó. Las acciones de su empresa cayeron un 15%. La organización sin fines de lucro de Catherine enfrentó auditorías tras revelarse sus donaciones falsas. Su imperio se desmoronó. Julián alquiló un apartamento modesto cerca de Northwestern, de una habitación y con vista al lago. Mantuvo su trabajo en el puesto de tacos, diciendo que lo mantenía con los pies en la tierra. El fondo fiduciario de Ethan fue restaurado. Abrió una clínica legal para casos de abuso financiero. Abrazando a Julián, le dijo, «Tú me mostraste cómo». Mi beca fue restituida, sin explicación. Pero la influencia de Robert y Catherine había desaparecido. Mamá lloró cuando se lo conté. Julián empezó terapia con el doctor Patel en una oficina sencilla. Salía de las sesiones agotado, diciendo que necesitaba desaprender a normalizar su control. 4 semanas después del juicio, Catherine apareció a la 1 de la mañana, borracha, con el vestido roto, golpeando nuestra puerta. «Nos arruinaste», gritó. Julián llamó al 911 con las manos firmes. La policía la arrestó por violar la orden de restricción y por intoxicación pública. Los vecinos miraban. Robert solicitó el divorcio días después, culpando a Catherine por su caída. Su familia perfecta implosionó públicamente. Visitamos la tumba de la abuela de Julián en Wisconsin. Una piedra sencilla. Julián se arrodilló, agradeciéndole por las protecciones del fideicomiso, dejando lirios, sus favoritos. 6 semanas después del juicio, nos acomodamos a la normalidad.
cenas de domingo con mamá y Ethan. Julián daba clases a niños en un centro comunitario. Yo sobresalía en biología. Hacíamos las compras, pagábamos las cuentas, lavábamos la ropa, una vida normal, sin miedo al desalojo. Las solicitudes de divorcio salieron en las noticias, cada uno acusando al otro de fraude. Julián lo leyó con la mirada vacía, apretando mi mano. Viejos amigos reaparecieron. Emma, de su escuela preparatoria, le pidió disculpas por haberlo dejado de hablar. Él la perdonó tomando un café. Otros dos lo observaron mientras daba clases particulares y luego se disculparon por haberle temido a sus padres. Julián fue amable, pero puso un límite cuando Chloe, quien había difundido mentiras, apareció con una historia lacrimógena. Le cerró la puerta en la cara. Lena Diner la ascendió a gerente después de que los turnos de Julián atrajeran a clientes curiosos. Nos consiguió un día libre extra y pagado. 2 meses después del juicio, su fundación ayudó a su primer niño, una chica que fue rechazada por su identidad, ahora con un apartamento y matrícula pagada. Julián lloró, diciendo que eso hacía que todo valiera la pena. En la graduación, mamá y Ethan aplaudieron mientras Julián cruzaba el escenario. Los asientos de sus padres estaban vacíos. Él los llamó su verdadera familia. Semanas después, vendió su BMW por un Toyota usado, planeando un viaje por carretera a través de moteles y comedores de Michigan y Ohio, sin lujos. Estaba radiante. En un comedor de Traverse City, vimos a Robert, encanecido, solo con su café. Se levantó, dijo, "Lo siento", y esperó. Julián lo miró fijamente, memorizándolo, luego caminó hacia nuestra mesa. Robert se fue. Mamá fue ascendida a maestra principal. ¿Inspirada por la lucha de Julián? La evidencia de Ethan provocó una investigación del IRS. Robert y Catherine enfrentaron multas millonarias, vendiendo bienes para evitar la cárcel. Julián leyó la noticia una vez y luego la tiró. En Northwestern eligió psicología para ayudar a niños como él. Llegó una carta de Catherine, suplicando perdón. Julián la quemó en el fregadero. El humo activó la alarma. Un año después de su oferta, celebramos en ese mismo restaurante pidiendo hamburguesas baratas. Su fundación había salvado a 20 niños con el consejo de Thomas. Ethan ganó un caso para un niño cuyos padres controlaban sus ahorros. El arresto de Robert por fraude y la revocación de la licencia de Catherine fueron noticia. Julián le colgó a un reportero. En febrero, Julián habló en una conferencia sobre abuso financiero, diciendo que el dinero no es amor y el control no es cuidado. El público se puso de pie, pero él restó importancia a los reflectores. Estudiábamos en nuestro apartamento, él cocinando ramen y yo escribiendo informes de laboratorio. Él se reía, recordando cuando temía esta vida. En su cumpleaños número 18, comimos pastel comprado en la tienda con mamá, Ethan y Lena. Había donado la mitad de su fideicomiso a organizaciones benéficas, dejando suficiente. Levantó su refresco, brindando por su verdadera familia. A la mañana siguiente, me desperté con Julián preparando té con mi camisa grande, tarareando desafinado. Sonrió, auténtico y sin reservas. Nos movíamos por nuestra pequeña cocina, cocinando huevos, diciéndonos "te quiero como siempre". Afuera, Chicago bullía con clases, trabajos, planes para cenar. Normal. Exactamente por lo que luchamos. Exactamente lo que sus padres nunca creyeron que elegiríamos. Perfecto.